Una vez repasados todos los sintagmas, vamos ahora a repasar el sintagma verbal. El sintagma verbal tiene una característica principal, y es que, como el núcleo es el verbo, y el verbo es la palabra más importante de todas las que vamos a ver, siempre que hay un verbo, es decir, siempre que hay un sintagma verbal, encontramos lo que se llama una oración. Antes de explicar cómo se forma el sintagma verbal y la oración, es necesario que entendamos que hay dos tipos de enunciados, la frase y la oración. La frase es aquella que no tiene verbo. Es un tipo de enunciado, es decir, un conjunto de palabras con significado completo, pero que no tiene verbo. Por ejemplo, ¡qué suerte! Y la oración es un tipo de enunciado, es decir, un conjunto de palabras que tienen significado completo, pero que sí tienen verbo. Por ejemplo, si quisiéramos transformar la frase en oración, en vez de decir ¡qué suerte!, podríamos decir ¡qué suerte tienes! Volvemos ahora al sintagma verbal. Hemos dicho que el núcleo del sintagma verbal es el verbo y que siempre que hay un verbo quiere decir que tenemos una oración. Las oraciones se componen de dos partes, como ya sabréis, sujeto y predicado. El predicado es propiamente el sintagma verbal y el sujeto tiene las siguientes características. Es siempre un sintagma nominal. Concuerda en número y persona con el verbo. Esto quiere decir que si el verbo está, por ejemplo, en tercera persona del singular, el sujeto tiene que ser un sintagma nominal cuyo núcleo sea en tercera persona del singular. Hay dos tipos de sujeto. El primer tipo es el sujeto explícito. Quiere decir que es el que aparece en la oración. Por ejemplo, en esta oración, María vive cerca. El sujeto es María, que concuerda en tercera persona del singular con el verbo. Es un sintagma nominal y es sujeto explícito porque aparece en la oración. El segundo tipo de sujeto es el sujeto omitido, que es el que no aparece en la oración. Lo podemos ver en este ejemplo. Vino a traer un regalo. El verbo está en tercera persona del singular, pero no aparece quién vino a traer un regalo, que sería él o ella. Por tanto, como no aparece, a esto le llamamos sujeto omitido. La otra parte de la oración es el predicado, del que ya hemos dicho que el sintagma es verbal, por tanto, el núcleo del predicado es un verbo y también tendrá diferentes complementos que veremos más adelante. Cabe destacar que del predicado también podemos encontrar dos tipos, según el verbo que lleven. Los dos tipos de predicado los podemos ver aquí. Le llamaremos predicado nominal, PN, al predicado cuyo verbo sea copulativo. Ya sabéis que los verbos copulativos son tres: ser, estar y parecer. Y el segundo tipo de predicado es el predicado verbal, PV, y es cuando el núcleo de ese predicado es un verbo predicativo. Verbos predicativos son todos los que no son ni ser, ni estar, ni parecer. Vemos ahora un ejemplo de cómo analizaríamos esta oración. Lo primero que tenemos que buscar es si hay un verbo. Evidentemente, vive es un verbo, por tanto ya sabemos que esto es una oración. El segundo paso es encontrar el sujeto de ese verbo, es decir, el sintagma nominal que concuerde siempre en número y persona con el verbo. En este caso es María. Y le ponemos sintagma nominal, sujeto. Cada sintagma siempre tendrá nombre y apellido. Le llamamos nombre al tipo de sintagma que es y al apellido le llamamos
a la función sintáctica que está haciendo en esa oración en concreto. Una vez que ya sabemos que María es el sujeto, todo lo que nos queda, no queda otra que sea el predicado. Ya hemos dicho que el predicado es siempre un sintagma verbal, así que ponemos sintagma verbal, predicado, y ahora tenemos que poner si el predicado es verbal o nominal. Como el verbo vive no es de los 3 verbos copulativos, entonces este predicado es sintagma verbal, predicado, verbal. El último paso por ahora sería ver qué sintagmas, qué pequeños grupos de palabras aparecen dentro del sintagma verbal. Ya hemos estudiado anteriormente todos los sintagmas verbales, por tanto sabemos que cerca de mi casa, al depender todo entero de un adverbio como cerca, es un sintagma adverbial. Como no hemos estudiado todavía cuáles son los complementos, a este sintagma verbal, adverbial, no le ponemos todavía apellido. Pero sabemos que dentro de él aparece un sintagma preposicional que al ir acompañando a un adverbio se llama complemento del adverbio. Y ya solo nos quedaría analizar el sintagma preposicional por dentro. Sabemos que todos los sintagmas preposicionales están precedidos por una preposición a la que le llamamos nexo y que después de esa preposición pueden tener un sintagma de cualquiera de los tipos que hemos estudiado. En este caso, al ser el núcleo un sustantivo, casa, este será un sintagma nominal y mi no es otra cosa que un determinante. Y así tendríamos esta oración totalmente terminada.